Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a sus familias en cada uno de sus hogares. Como siempre les recuerdo, el lavarse las manitos constantemente con agua y con jabón y así también el uso de mascarillas cuando salgan de él, ya que es nuestra responsabilidad el cuidarnos en estos tiempos de pandemia. Hoy entonces nos corresponde una clase muy importante que es la de cierre de unidad. Es por ello que les pido a ustedes que puedan visualizar este video y puedan colocar mucha atención a la última actividad evaluada de esta unidad. Entonces, acompáñenme. Acá como siempre les dejo las instrucciones de cada clase, que consta de 2 pasos en un tiempo determinado. El paso número 1 es buscar un lugar cómodo. El paso número 2 es buscar materiales y ubicarse en silencio para la clase en un tiempo determinado de 1 minuto. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Muy bien, buscar un lugar cómodo. ¿Cuál es el paso número 2? Perfecto, buscar materiales y ubicarse en silencio para la clase. ¿En cuánto tiempo? Muy bien, en 1 minuto. Entonces, mientras tanto, yo me acomodo y ustedes comiencen desde ahora ya. Les quedan 10 segundos. Tiempo. Comenzamos entonces nuestra clase del día de hoy. Como siempre les dejo 2 preguntas de activación de conocimientos previos. La primera dice ¿qué textos trabajamos durante la unidad 2? Y la segunda pregunta dice ¿cuál fue tu texto favorito de esta unidad? Entonces, ustedes mediante los comentarios de YouTube me van a responder estas 2 preguntitas. Espero su participación. Acá les dejo el objetivo de nuestra actividad final de cierre, que va a ser identificar los elementos del género lírico, en este caso los poemas, y identificar las características del género narrativo, cuentos y fábulas, que son los que hemos trabajado durante esta unidad. Entonces, para recordarles un poquito, nosotros estuvimos comenzando esta unidad con el proyecto de lenguaje y comunicación en conjunto con la asignatura de artes, ¿ya? En donde este proyecto tenía una serie de etapas y acciones a seguir. Para recordarles entonces, en la etapa número 1 fue de lectura y comprensión, en donde tenían que buscar un libro favorito y completar una ficha teórica. En la etapa número 2 de creación de la portada del libro favorito, tenían que realizar esta creación de su portada con los requerimientos de artes. Y en la etapa número 3 era el producto del proyecto donde tenían que enviar evidencias tanto de la ficha teórica como así también de la portada, tanto al profesor de artes como así también a mí. ¿Ya? Espero que ustedes hayan podido realizar esta actividad y que les haya gustado mucho, ya que fue una actividad propuesta desde el Departamento de Lenguaje y Comunicación y que se trabajó de manera interdisciplinar con la asignatura de artes. Bueno, así también estuvimos trabajando con varios tipos de texto que fueron el cuento, la fábula y los poemas. En el caso del cuento, entonces, pertenece al género narrativo. Aquí se narra una historia, ya que presenta una estructura, inicio, desarrollo y desenlace. También presenta personajes, ya varios personajes, tenemos un personaje principal y así también los secundarios que acompañan y el ambiente que es donde se desarrolla la historia y por último un final que no tenemos que dejarlo fuera. También tenemos lo que es la fábula, que pertenece al género narrativo. Aquí se narra una historia, pero a diferencia del cuento, hay personajes que son animales u objetos que adoptan características humanas. Estas características humanas pueden ser positivas o negativas y pueden influir entonces en la historia. Pero lo que más nos llama la atención de la fábula es que nos deja una moraleja. ¿Y qué es esta moraleja? Es una enseñanza de vida.
ya que nos deja cada vez que nosotros leemos de estos tipos de texto. Por último, también estuvimos revisando lo que son los poemas. Estos pertenecen al género lírico, tienen un autor y así también un título. ¿Qué es lo que se pretende entonces mediante los poemas? Expresar sentimientos, emociones y vivencias. ¿Ya? También tienen una forma de escritura. Se pueden escribir en versos y así también en párrafo. Cuando hablamos de versos, recuerden que son las líneas, ¿ya? Y son las frases que se escriben en líneas y en el caso de las estrofas son el conjunto de líneas ya que están en orden. También vimos lo que eran las rimas, vimos las asonantes y las consonantes. En el caso de las asonantes cuando al final de este verso termina en vocal. Y las consonantes es cuando al final del verso termina en consonante vocal, ¿ya? Esas entonces son los dos tipos de rimas que nosotros estuvimos revisando. También trabajamos con lo que son los prefijos y sufijos, que son los prefijos entonces son las partículas des, in y pre que cambian el significado de una palabra. La raíz es la parte que no se cambia de la palabra y el sufijo son las letras que se agregan a la raíz para formar otra palabra. También nos sirven para aumentar o disminuir significado de una palabra. Es aquí cuando se utilizan los diminutivos, ¿ya? En los sufijos. Acá entonces les quiero dejar las actividades que han sido evaluadas durante esta unidad. La primera entonces fue la actividad del proyecto de lenguaje en donde tenían que enviar las evidencias, tanto la ficha teórica como así también la portada de su libro. Para finalizar entonces este proyecto, estas evidencias tenían que enviarse tanto al profesor de arte como así también a mí, ya que iban a ser evaluadas y recuerden que estábamos concursando para un premio que se va a entregar en octubre. Y también tenemos lo que es la guía evaluada de la unidad número 2 que se las voy a presentar a continuación. Bueno, acá tenemos la guía de trabajo ya para finalizar nuestra unidad y cerrar ya este contenido de la unidad número 2. Ya esta guía de trabajo, como ustedes pueden observar, tiene los mismos objetivos, ya que es identificar los elementos del género lírico y identificar las características del género narrativo, cuentos y fábulas. Han sido todos los textos que hemos ido trabajando durante esta unidad. Consta de 3 ítems. El primer ítem es de selección múltiple, donde ustedes van a marcar con un círculo la respuesta correcta. Cada una entonces de sus respuestas va a tener 2 puntos. La segunda parte, entonces, el ítem 2, va a ser de completación, donde ustedes van a completar el cuadro con los elementos del poema. Primero van a leer este poema que se encuentra ahí, que ya les di como una pista de qué tipo de texto es, y van a rellenar todo lo que se pide ahí, y luego van a irse a la etapa 3, que es de preguntas de desarrollo, donde ustedes van a escribir 3 características del poema y van a definir con sus palabras los tipos de rimas y luego van a dar un ejemplo de cada uno de ellas. Entonces esta es la guía evaluada, la cual yo las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que puedan imprimirla o simplemente si no tienen impresión puedan escribirla en su cuaderno. Por último, nos queda el ticket de salida, que son 2 preguntas. La primera dice ¿qué aprendiste durante esta unidad? Y la segunda, ¿cuál fue tu texto favorito? Entonces, estas preguntas ustedes me las van a contestar mediante los comentarios de YouTube, ya para ir cerrando entonces nuestra unidad número 2. Entonces, recordarles, ¿qué es lo que ustedes tienen que enviar a mi correo electrónico? Son las evidencias del proyecto de lenguaje, que son la ficha teórica y la portada de su libro favorito, y la actividad número 2, que es esta guía de aprendizaje, ya para cerrar la unidad, que es obviamente ambas actividades son evaluadas. Entonces esto es lo que ustedes tienen que enviar al correo electrónico o simplemente hacerlo llegar al grupo de WhatsApp. Entonces, niños, tienen un periodo de tiempo. Ya ahora hemos finalizado entonces nuestra unidad número 2. Nos detenemos un tiempo de 2 semanas ya para que ustedes puedan colocarse al día con estas 2 actividades y después de las 2 semanas obviamente nos reencontraremos nuevamente con otra clase online.
Entonces, que tengan un lindo día. Cualquier duda o consulta me las pueden hacer llegar tanto al grupo de WhatsApp o como así también comentarios de YouTube y correo electrónico. Nos vemos en una próxima clase. ¡Chao, niños!